Te cuento que cada mes que comienza en domingo tiene un viernes 13 y cada mes que comienza en jueves tiene un martes 13. Farmacias Carol presenta Estamos de regreso con ustedes y ahora estamos acompañados del doctor Tomás Vargas, él es oftalmólogo, director del Instituto contra la Ceguera por Glaucoma. En este día, pues, nos acompaña para hablarnos del glaucoma precisamente, un tema que ustedes solicitaron. Bienvenido, doctor, qué bueno tenerle por aquí. Gracias, Saskia, muy amable por volverme a invitar. Yo, bueno, antes de la pandemia íbamos con mucha frecuencia allá al canal, pero después ya nos habíamos alejado un poquitito. Gracias por estarme pendiente. Y tenemos dos temas, ¿verdad? Que es el glaucoma y la catarata, que son dos temas de los mayor interés en la oftalmología, en la salud visual del mundo entero, no solamente de República Dominicana. En este día vamos a tratar lo que es el glaucoma, entonces vamos a hacer una segunda parte con la catarata, porque creo que la catarata está siendo muy frecuente en estos días. No sé si la edad tiene mucho que ver, pero se está viendo muchos casos de glaucoma también, sobre todo en niños recién nacidos. No entendía porque yo creía que eso no se aparecía. Sí. Y es genético, doctor. Diga. La glaucoma es genética. Sí, el glaucoma, no se dice la glaucoma, sino el glaucoma. Sí, porque esta enfermedad es una enfermedad que puede tener varias causas. La primera causa es la genética, la hereditaria. Un niño puede nacer con glaucoma, pero no es porque lo hereda de la madre. El niño puede ser por glaucoma por una malformidad congénita del área en el globo ocular que drena el humor acuoso hacia los vasos epiesclerales. O sea, hay un trabéculo para explicarlo mejor. Vamos a decir que el glaucoma es cuando hay un desbalance entre la producción de humor acuoso y el drenaje de ese mismo humor acuoso. En el niño hay una membrana que impide que salga el líquido desde dentro hacia las venas epiesclerales y hace que el ojo acumule ese humor acuoso dentro del ojo y el ojo va creciendo, creciendo y creciendo hasta el nacimiento del bebé. Cuando el recién nacido nace, lo recibe el perinatólogo. El perinatólogo debe de observarle los ojos y nota que esos ojos de ese recién nacido son grandes, más grandes de lo habitual y con un color de la esclera azulosa, azul o verdosa. Entonces, ya eso es un signo de glaucoma congénito y el pediatra neonatólogo debe de inmediatamente llamar al especialista de glaucoma, oftalmólogo, glaucomatólogo, preferiblemente infantil, para que ese niño sea intervenido de urgencia para retirarle esa membrana que impide el drenaje del humor acuoso. La presión intraocular inmediatamente desciende y evita el daño definitivo y permanente del nervio óptico, que es lo que produce una ceguera. Eso es en cuanto al niño. Ajá, ¿y adultos? Pero también hay glaucomas infantiles y hay glaucomas juveniles. El glaucoma infantil y juvenil es un poco diferente
al glaucoma de los recién nacidos, que es como yo le dije, y esa es la única solución, la cirugía de abrir la membrana del trabéculo para que drene. Ya en los niños, cuando nosotros evaluamos un niño y vemos que la presión intraocular está elevada, o puede ser que el nervio óptico tenga una excavación. El nervio óptico debe de estar la superficie al mismo nivel que la retina. Si ese nervio tiene una excavación, un hueco, uno le dice, hay diferentes grados, desde 0.1 hasta 0.9. Si uno ve un niño con una excavación de 0.6, por ejemplo, ya es sospechoso, aún tenga la presión normal. Entonces, nosotros lo mandamos a investigar y le mandamos a tratamiento de gotas oftálmicas para bajar la presión si confirmamos que esa presión, esa excavación es debido al glaucoma. Pero ese ya es un niño que debe estar siendo sometido a un chequeo permanente cada 6 meses con un médico oftalmólogo especialista de glaucoma para que evalúe y tenga las oportunidades de tratamientos adicionales que tiene, no solamente la gota oftálmica, que últimamente ya tenemos unos tratamientos adicionales con láseres de última generación o con válvulas que pueden ayudar a que ese niño con glaucoma o ese joven con glaucoma no pierda la visión. ¿Me preguntabas algo, Saskia? Sí, sobre la diferencia ya cuando aparece cuando adulto, porque tengo entendido, o fue lo que me hicieron por casos que he visto que me ha tocado cerca, como que el glaucoma luego de un adulto no se cura, sino al contrario, produce una ceguera que va apareciendo y aumentando cada día más. Qué bueno que tocas así mismo ese tema, de esa forma. Me gusta la forma como lo dices, porque el glaucoma no necesariamente debe de dejar ciego a una persona. O sea, el adulto por encima de los 40 años es el que más la padece. Pero supóngase que ese adulto no va nunca al oftalmólogo y la presión intraocular le va subiendo de manera gradual y progresiva, y él no se da cuenta que esa presión intraocular no da síntomas. Entonces, la única forma que esa persona que tiene esa condición de presión intraocular elevada puede darse cuenta de que tiene eso es solamente si visita al oftalmólogo. Y el oftalmólogo, todos los oftalmólogos, no los sometemos a los pacientes a examen de presión intraocular, evaluación del nervio óptico, y si tenemos sospecha, le mandamos a hacer estudios de campo visual, tomografía del nervio óptico y la retina, paquimetría, que es la medición de la córnea, o sea, para ver cuáles son los factores que están incidiendo, si puede este paciente padecer de glaucoma o simplemente es un hipertenso ocular, porque también usted puede tener la presión ocular elevada y no necesariamente padecer de glaucoma. Sí tiene ese factor, que es el factor principal de productor de daños a nivel del nervio. Eso es muy importante. Entonces, llegó este paciente con presión ocular elevada. Nosotros, hoy mismo me ha llegado una paciente, o sea, la presión ocular normal oscila entre 8 y 18 milímetros de mercurio. Tengo esta paciente que había visitado a otro de los compañeros oftalmólogos del instituto y nos dice, veo que tiene presiones alrededor de 20, 21, 23 durante unos 8 años que ha estado en consulta. Pero hoy la tiene en 30 y en 40. 30 al derecho, 40 al izquierdo. Entonces le envío a hacer
los estudios y veo que tiene que el ojo izquierdo, que es la que tiene 40, un poco más elevada, es el que tiene un daño ya a nivel del nervio óptico. Entonces ya esa paciente debe ser medicada de los dos ojos para evitar que siga progresando esa enfermedad, que siga progresando la pérdida de la visión. El campo visual tenía ya daños de escotomas superiores. Escotoma quiere decir como lagunas de visión que se producen en la periferia visual. Para decirte que el glaucoma, cuando la presión se eleva, lo que hace es que comprime el nervio óptico. El nervio óptico es formado por todas las fibras de la retina que salen de la retina y se introducen a nivel de ese tubito que es el nervio, que va desde el globo ocular, pasando a través del hueso del cráneo, el agujero óptico, hacia internamente el cráneo para llegar al cerebro, a la región occipital, que es la más posterior de acá, para producir una imagen en el cerebro. Ahora bien, si esas fibras son presionadas por una presión elevada, es como estrangularlas, y se estrangulan más reciente las periféricas, las que están más cerca del borde del nervio, el borde del nervio óptico. Entonces, esas fibras son las de la visión periférica. Por eso, el paciente con glaucoma tiene una pérdida de la visión periférica, y un paciente con un glaucoma muy avanzado puede tener una visión, agudeza visual de frente, por un hoyito, por un tubo de 20/20. O sea, pero choca con las sillas, choca con las puertas, no tiene seguridad al caminar porque no ve el piso, se ve el cielo totalmente oscuro y todo es oscuro, y tiene que ver como con un telescopio, a través de un telescopio. Como una lucecita, esa es la famosa lucecita que dicen que ven. No, bueno, la lucecita que ven es ese orificio, esa luz, pero que ya todo está opaco, todo está oscuro. Entonces, para poder localizar algo, tienen que mirar como girando la cabeza para un lado y otro, y eso es muy, muy incómodo, y puede ya, en un glaucoma terminal como este, estar en la etapa ya final. Y eso pasa en pacientes que no se atienden a tiempo, que no consultan a tiempo de manera regular, aunque no sientan ninguna molestia, porque las consultas tanto con el odontólogo, con el ginecólogo para prevenir cáncer del útero, el hombre con el urólogo para la próstata, y así con el oftalmólogo para evitar una ceguera irreversible como es la que produce el glaucoma, que es una ceguera como la del doctor Balaguer, que quedó ciego, y los eminentes oftalmólogos internacionales que lo trataron, le fue imposible poderle recuperar su visión debido a que ya había perdido más de un 90% de las fibras del nervio óptico. Aún lo operaran de catarata, no podía llegar a ninguna visión. O sea que si hubiera ido a tiempo, tenía remedio. Él fue a tiempo. Sí, él fue a tiempo. Lo trataba el doctor Barraquer de España, lo trataba aquí el doctor Juan Díaz Espinal, primo del doctor Diosa, con el cual trabajamos. Y sabía, yo oía que él tenía su tratamiento de glaucoma, pero en ese tiempo, en los años 60, 70, no había un arsenal de medicamentos como el que tenemos actualmente, que hay como 8 o 10 sustancias diferentes para tratar el glaucoma con eficiencia, además de los demás tratamientos adicionales que tenemos con láseres, diferentes tipos de láseres, diferentes tipos de válvulas. Y al doctor Balaguer
si hubiese estado en estos momentos con su glaucoma y lo hubiesen tratado, no hubiese perdido la visión, no hubiese estado con sus últimos años de vida sin visión. Ok. Wow, qué buena noticia, porque, bueno, ahí a nosotros, Sí, por lo menos, a mi persona me pica cerca porque mi papá le dio. Y yo decía, bueno, estamos sí, en pues, la zona por... Es prevención. pero, pero ¿Hay alguna prevención? fíjese que ¿Cómo? los, la forma de interactuar del médico con el glaucoma va modificándose a la medida que la industria saca al mercado nuevos equipos. Actualmente, o sea, inicialmente, de muchos años, nosotros cada vez que nos llegaba un caso de hipertensión ocular, glaucoma ya diagnosticado, le instauramos un tratamiento de gotas. Pero actualmente nosotros a veces preferimos ir directamente al tratamiento del láser. Hay diferentes tipos de láser para bajar la presión intraocular, que puede evitar el uso de las gotas a temprana etapa del tratamiento, porque estas gotas son medicamentos beta bloqueadores que producen a veces efectos secundarios, como son, por ejemplo, eh, espasmo de los alvéolos, produciendo asma bronquial, taquicardias y otros efectos cardiovasculares, porque son medicamentos que actúan a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para evitar que en el ojo, unos vasos especiales que hay dentro del ojo, que son los que filtran el humor acuoso, para que disminuya la producción del humor acuoso. Hay otros tipos de gotas que lo que hacen es que aumentan el flujo, la salida del humor acuoso hacia afuera. Entonces, pacientes que a veces con una sola gota no se controlan, hay que utilizar una segunda gota, no solamente la que disminuye la producción, sino la que aumenta el flujo de la salida del humor acuoso. Nuestra meta principal con un tratamiento de glaucoma es conseguir una presión meta entre 8 y 18 milímetros de mercurio. Ese es nuestro objetivo. Entonces, ¿para qué tenemos, qué hacemos? Que citamos al paciente frecuentemente hasta estabilizarlo. Por ejemplo, llega un paciente con una presión en 40, como la de la señora, que le conté que esta mañana la vi, yo la cité para un mes. Le puse una gota, una sola gota que aumente el flujo, que no tenga efectos cardiovasculares desagradables. Solamente aumenta el flujo de drenaje. Entonces yo al mes evalúo si esa presión bajó lo suficiente para que me convenza a mí de que esa me va a mantener ese nervio estable, pues yo la dejo con esa gota. Pero yo, si no tiene esa presión controlada, puedo añadirle una segunda terapia que deshidrata el ojo, por ejemplo, o que disminuye el flujo, o le añado un tratamiento con rayos láser, por ejemplo, como le había hablado, que limpia el área del trabéculo por donde drena de los pigmentos, todos los depósitos que se forman ahí en ese trabéculo, lo limpia este láser y hace que el flujo sea mayor. O sea que el Doctor, glaucoma es bastante complejo, y difícil de tratar. esas gotas que usted está hablando contienen cortisona, porque mucha gente dice que la cortisona puede afectar la presión ocular. ¿Qué hay de intraocular? ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, es verdad. Las gotas de glaucoma, el glaucoma es enemigo de la cortisona. O sea, no se puede usar cortisona, está contraindicado 100%, paciente con glaucoma usar cortisona. Aún tenga, bueno, si hay solamente inflamación, pero por un corto periodo de tiempo y bajo un control estricto del médico.
Las cortisonas lo que hacen es que aumenta la producción de humor acuoso, porque son catecolaminas que aumentan el flujo sanguíneo que además de eso aumentan la producción de líquido dentro del ojo y su consecuente aumento de la presión. O sea que hay que manejar con mucho cuidado inflamaciones oculares en pacientes con glaucoma, porque casi todas las inflamaciones oculares tenemos que tratarlas con esteroides, con cortisona, la gran mayoría. A pesar de que tenemos también un arsenal de medicamentos de antiinflamatorios no esteroideos que también pueden ser usados y con bastante eficiencia combinado con antibióticos. Ok. Una última pregunta, doctor, porque ya nos piden pausa. ¿Qué cuidados debe tener una persona que padece de glaucoma? Los cuidados son, primero, no consumir alimentos que tengan bebidas estimulantes, como las gaseosas, las cervezas, bebidas que aumenten el volumen hídrico del organismo. No beber café, por ejemplo, el café no se recomienda en estos pacientes, que deben de tener un chequeo constante de su presión intraocular y de las revisiones de las funciones visuales con estudios periódicos con el médico especialista de glaucoma, y que no abandonen nunca el tratamiento. Eso es lo más importante. El doctor Balaguer quedó ciego porque abandonaba el tratamiento con mucha frecuencia por sus múltiples obligaciones en el Estado y no tenía la conciencia, no se le había educado en esa parte de cómo usted evitar la ceguera por glaucoma. Y él parece que no le prestaba mucha atención a esto, y eso es lo que más daño le hizo. Por eso nosotros tenemos en el Instituto contra la Ceguera el Club de Glaucoma, que hace charlas educativas para evitar la ceguera. Y cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar sobre cómo nosotros hacemos esto para evitar que los pacientes nuestros queden ciegos. Perfecto. Señor director, vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó